Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo para mi canal. Esta vez os traigo un vídeo especial y diferente al resto, al ser un vídeo de opinión sobre mis expectativas del nuevo juego de Zelda que saldrá en un mes. Todos sabemos que Nintendo ha tratado siempre muy bien a la saga Zelda. Es por ello que es lógico que las expectativas sean muy altas, sobre todo al saber que es la precuela de un juego que fue mundialmente conocido y aclamado como es Breath of the Wild. Todo el mundo sabe, por ejemplo, que Twilight Princess es el mejor videojuego de la historia, y aún así no era perfecto. Siempre se puede encontrar algo que mejorar en cualquier obra maestra. Es por ello que hay cosas que creo que se pueden mejorar en Tears of the Kingdom respecto a The Breath of the Wild. Así que aquí tenéis 10 expectativas para Tears of the Kingdom. Efectivamente, si alguien te dice Zelda, uno piensa directamente en las mazmorras. Las bestias divinas eran increíbles e imponentes, pero tener 4, o 5 si contamos la del DLC, se volvió un poco repetitivo. Incluso el jefe final de la bestia divina no era más que una extensión del poder de la calamidad. En este juego parece haber un mundo mucho más grande, con zonas como los cielos o las áreas subterráneas. Yo creo que la vuelta de las mazmorras sería algo que gustaría mucho, mazmorras con una temática específica, con un jefe o subjefe únicos y en torno a un arma que conseguimos durante la exploración del lugar. Hablando de los jefes, todo el mundo recuerda combates memorables contra jefes temibles o con mucha presencia, que es algo de lo que carecía Breath of the Wild. Al fin y al cabo las mazmorras, aunque en miniatura, eran los santuarios. Pero el principal problema que tenían los santuarios en Breath of the Wild es que había muchos y eso hacía que las ideas acabarían repitiéndose, lo cual quitaba esa idea de único y especial a cada mazmorra que siempre hemos jugado y afrontado en cada juego Zelda. Otro elemento principal de los juegos de Zelda son las armas. Lo que cambia en Breath of the Wild, al ser un mundo abierto, es que encontramos las armas en todos sitios, pero el problema era el mantenimiento del armamento. Entiendo que el hecho de hacer que las armas se rompan incitan a los jugadores a cambiar de estrategia y a no utilizar siempre el mismo arma, pero aunque cambies de armas, se van a ir rompiendo. A lo mejor proponer una manera de recuperar o reparar las armas sería menos tedioso que tener que encontrarlas otra vez. Me gustaría que esta idea se aplicase sobre todo con las armas de los campeones o los elegidos. Recibir el tridente de Mipha era una forma de mantener su legado vivo. Y es por esta mecánica que nunca utilizaba el tridente, porque no quería ver el tridente romperse para luego ir a un herrero cualquiera y sacarme otro tridente de bolsillo, así en plan jajas, cuando se supone que las 4 armas de los campeones son únicas y que debo heredarlas. Es como si encuentro el Santo Grial, se me rompe, voy al súper y me dicen, oh, por 20 euros te hacemos uno nuevo. No tengo quejas con las mecánicas de movimiento en Breath of the Wild en general, pero si hay algo que creo que deben corregir urgentemente es la mecánica de la lluvia. Entiendo que la lluvia está pensada para dificultar el progreso del jugador, pero una cosa es hacerlo más difícil, otra cosa es hacerlo imposible. Cuando intentas escalar en medio de la lluvia y escalas 1 metro, la lluvia te hace bajar 3 metros. No te hace la progresión imposible. Lo que provoca es que el jugador tenga que esperar a que la lluvia se detenga para seguir avanzando. Podrían, por ejemplo, añadir un traje que te permita limitar los efectos de la lluvia, o que aún sin traje moderen el efecto de la lluvia. Por ejemplo, si escalas 2 metros, bajas 1. Te permite avanzar, pero te cuesta el doble. Si hablamos de otras mecánicas, podrían introducir, por ejemplo, nuevas técnicas de combate que aprendes durante el progreso de la historia. Un poco como en Twilight Princess, cuando ibas aprendiendo nuevas técnicas para poder variar las tácticas utilizadas en combate. Algunas incluso eran necesarias para derrotar a ciertos jefes específicos. Los Zonai es uno de los grandes misterios de Breath of the Wild.
Muchas personas estuvieron elaborando teorías durante años, al no tener mucha información sobre ellos, al mismo tiempo que se les mencionaba bastantes veces. En el tráiler de Tears of the Kingdom, mucha gente piensa que esos símbolos y especie de hechizos de color verde tienen una relación con los Zonai. Personalmente, las ruinas de los Zonai fue una de las últimas zonas que exploré y me quedé muy intrigado con lo mucho que había, con lo poco que se contaba. Habrá que esperar a jugar a la secuela de Breath of the Wild para ver si los Zonai realmente juegan algún papel en la historia. Breath of the Wild es la quinta esencia del mundo abierto y, por lo tanto, de la exploración. Pero hay una zona muy presente en el juego y que directamente no podemos explorar: el mundo submarino. No sería la primera vez que el mundo acuático sería explorable. En entregas como Twilight Princess, se podía explorar en toda libertad los fondos marinos con el traje de los Zora. Incluso bastantes zonas de la mazmorra del agua se basaban en exploración submarina. Podría haber incluso una mazmorra totalmente sumergida e ir más allá de la mazmorra de Twilight Princess. Además de la exploración submarina, una de mis expectativas es la exploración subterránea. Me encantaba encontrar aperturas en los acantilados o una cueva en medio de un valle en Breath of the Wild, pero al final eran bastante simples. Por lo que vemos en el tráiler, parece que va a haber al menos un tramo del juego en esas misteriosas minas. Espero que lo exploten bien. Por lo que he entendido, la historia de Tears of the Kingdom tendría lugar después de los sucesos de Breath of the Wild. En efecto, al final de Breath of the Wild, Zelda nos dice que nuestro objetivo ahora es reconstruir Hyrule. Espero poder más edificios y en mejor estado que en Breath of the Wild, aunque entienda el objetivo de esto como el reflejo de una época pasada de la que venía Link. Hay que entender que Breath of the Wild es un mundo en ruinas. Por lo tanto, no hay mucha variedad de civilizaciones, tipos de lugares habitados o enemigos. Imagino que en un Hyrule reconstruido, y además con acceso a zonas como los cielos, las zonas subterráneas o incluso las zonas submarinas, entraremos en contacto con otros grupos o civilizaciones. Me gustó mucho la idea de los elegidos, y el hecho de vivir con el recuerdo de 4 elegidos que murieron por Hyrule. El DLC nos permitió conocer más a fondo la historia y vida de estos héroes, y eso fue lo que me hizo ver que el DLC mereció la pena. Espero que todo no se cuente por recuerdos, y que todo se cuente por cosas que vivimos, y no que hemos vivido. No me molestaría deber salvar a Zelda otra vez, pero prefiero que Zelda no sea solo una víctima o una prisionera, sino una princesa Zelda que juega un papel principal y constante en la trama del juego. Por lo que se ve en el tráiler en la sección subterránea, vemos que Zelda acompaña a Link. Me gustaría entonces ver a una Zelda más emancipada e independiente, que incluso nos salve en algún momento con todo ese poder que tiene en ella. En el tráiler vemos como Zelda casi se cae por un precipicio en las minas. Espero que esa exploración con Zelda no solo sea una escena para explicarnos que Zelda desaparece otra vez y que debemos salvarla otra vez, sino una sección de gameplay en la que Zelda nos ayude o en la que directamente controlemos a Zelda. El tráiler deja entrever un tono un poco oscuro, un poco como en Twilight Princess, que es mi juego favorito, como bien sabéis. Ver el sufrimiento directo de Hyrule, la muerte incluso de nuestros compañeros, o las consecuencias de la calamidad u otro fenómeno maligno en Hyrule puede añadir un tono mucho más serio en el juego. Lo que me gustaba de Hyrule Warriors es que formábamos parte de esa guerra contra la calamidad, con esos miles de guardianes y soldados luchando por la supervivencia del reino. Los efectos de Ganon, o la calamidad, se interpondrán en tu camino, pero prefiero un villano, que parece ser Ganondorf, que tenga más presencia, un poco como Thand en Twilight Princess o Graham en Skyward Sword. Aunque los enemigos finales fueran otros, al fin y al cabo eran sus ayudantes los que iban a intentar impedirnos salvar el mundo. El hecho de luchar varias veces contra ellos hacía que su derrota final fuera mucho más satisfactoria. Aunque la música de Breath of the Wild me gusta mucho,
me gustaría volver a una música más presente y más dinámica. Zelda es en parte conocida por su increíble música, y entiendo el tono de la música de Breath of the Wild, al ser los vestigios del pasado y un mundo en ruinas. Pero si lo que nos encontramos es un Hyrule nuevo y reconstruido, la música debería cambiar como Hyrule ha cambiado. Aunque tenemos temas musicales increíbles en Breath of the Wild, gran parte de la música son fragmentos de temas musicales conocidos como el del Templo del Tiempo, del que solo se reconocen unos instantes de la melodía original. Y estas son las principales expectativas que tengo para Tears of the Kingdom. Este vídeo llega un mes antes del lanzamiento. Mientras tanto, vídeos de varios minutos de gameplay han salido pero no revelan mucha información sobre la historia o las expectativas que yo tengo. En un mes nos volveremos a ver para un vídeo diario de Tears of the Kingdom. Espero poder veros dentro de un mes para descubrir juntos un juego que parece estar a la altura de Breath of the Wild, un juego que intentará incluso superarlo. Dadle a me gusta, dejad un comentario con vuestra expectativa y no dudéis en compartir este vídeo. ¡Hasta la próxima!